a veces hay distorsiones de las cosas que el mundo está predicando y que las iglesias están predicando, pero nosotros esta noche vamos a ver a través de las Escrituras lo que Dios ha revelado y poder ir haciendo también un paralelo exhaustivo, no solamente a través de las Escrituras, sino que descorrer el velo de la historia para ver en el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que nos va a tocar vivir y cómo enfrentar esta crisis que se nos está viniendo. Y cuando alguien me dice, pastor, los enemigos están ahí en el mundo, los enemigos están ahí en los lugares del ateísmo, y pastor, son muy peligrosos. Y hoy nos vamos a encontrar con la sorpresa que los peores enemigos nuestros son los que un día pertenecieron a la fe cristiana. Y vamos a explicarlo a través de la historia. Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, no sé si está proyectado el verso 1, dice: Saulo consentía en la muerte de Esteban, y aquel día, dice, se hizo una persecución grande en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La sección historicística de nuestro cristianismo abarca desde la salida de Adán del Edén. Allí Adán, después que se arrepiente, comienza a predicar, y Dios instruye a Adán que debía hacer un sacrificio y que a través de ese sacrificio de un cordero inmolado él iba a volver a tener paz con Dios. Y se lo prometió a Adán que un día ese cordero que él estaba sacrificando por su desobediencia iba a venir a dar su vida en rescate por muchos. Así parte la historia nuestra, el plan de salvación, la historia de la redención. Amén. Que a través de un sacrificio, los patriarcas, partiendo por Adán, aquellos que hicieron lo bueno, aquellos que se arrepintieron, se les enseñó, se les mostró cómo iba a gestarse el plan de salvación, cómo el hombre iba a reconciliarse con Dios. Porque el hombre, cuando se desobedeció, se hizo enemigo de Dios y fue expulsado del Edén, y entró la muerte, dice el libro de Romanos. Bendito Dios. Y al entrar la muerte, entró la condenación. Salvo que el hombre reconociese que por la sangre de un becerro, por la sangre de un cordero, un ser inocente, el hombre podría volver a resiliarse y a reconciliarse con Dios. Y así pasaron casi 1800 años. Los eruditos coinciden en que hay más o menos un lapso de 1800, 1900 años entre la salida de Adán hasta el diluvio. Y luego que viene el diluvio, ustedes ven que Dios instruye a algunas personas que descienden de la fe de Noé, y Dios instruye a un pueblo, y ese pueblo se llama pueblo de Israel, y ese pueblo recibe instrucciones específicas. Se les manda a construir un santuario, y está ahí en hebreo. Yo estoy solamente haciendo una introducción a lo que vamos a llegar. Y a través de ese santuario tenía que llevarse allí tarde y mañana un corderito, y se hacían 2 sacrificios, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, y ese cordero era la representación del verdadero cordero que ve Juan cuando dice: he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, la representación del plan de salvación seguía en pie con una forma mejorada a través de un santuario, y ese cordero era nada más ni nada menos que la persona de Yeshua HaMashiach, que daría su vida en rescate por muchos. Señor, amén. Ese proyecto, ese plan duró más o menos 1600 años, porque Israel salió de Egipto el año 1500 antes de Cristo, y el Evangelio y la historia muestra que Cristo muere el año 31, cuando tenía Jesús 33 años de edad. Sí, Señor, amén. Y entonces aquellos pocos judíos que creyeron de corazón en Dios e hicieron el sacrificio de corazón son los que siguieron a Jesús, le creyeron y se convirtieron a Cristo. Ahora yo quiero hacer algunas preguntas esta noche, en esta introducción. En una ocasión Jesucristo alimentó 5.000 personas.
y los registros historicísticos de los países y pueblos orientales, ellos no contaban a las mujeres ni a los niños. Por lo tanto, se dice que más o menos en cada sermón que Jesús hizo, cuando alimentó a los 4.000, como cuando alimentó a los 5.000, había más de 20.000 personas. Señor, amén. Y ellos comieron de los milagros de Jesús. Podríamos decir, si estamos con éxtasis, amén, aleluya. Pero quiero decirle que de esos 20.000 que estaban en los 4.000 en la alimentación, de esos 5.000 que estaban acá en los otros milagros, cuando vino el día del Pentecostés o Shavuot, había 120 personas. Aquí tenemos más de 40.000 que siguieron a Jesús por los panes y los peces, por los milagros, para que Jesús les devolviera la vista. Los leprosos, 10 leprosos fueron sanados. ¿Cuántos volvieron? 1. Miren lo que está diciendo la historia, lo que está arrojando la historia con respecto a la gente que profesa creer en Dios. ¿Ustedes creen que va a ser diferente el final de la historia? No, no va a ser diferente. Muchos siguen a Cristo hoy en día. Muchos. Pero los que fueron al aposento alto, y ahora sí nos vamos a eso de los apóstoles Benjamín, a la fiesta de las... Benjamín me ayuda desde chiquitito con los textos ahí. Entonces, en Israel había 7 fiestas, y esas fiestas Dios las dejó como planos para mostrar el plan de salvación. Siempre Dios, cuando da instrucciones, lo hace con un propósito salvífico. Y Dios incluyó a través de la fiesta judía el plan de salvación por etapas. Bendito Dios. Entonces, hoy en día vamos a tocar parte de una fiesta judía que se llama la fiesta del Shavuot o fiesta del Pentecostés. Y vamos a referirnos a las lenguas de fuego que descendieron en un grupo de personas que permanecieron fieles a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora sí, dice, había una promesa dentro de esa fiesta. Dice, y yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Deuteronomios? 11:14. Muy bien, ahí está la cita. Que quisiéramos que en esta vigilia, en esta media vigilia, pudiésemos ir dando testimonio de dónde estamos citando lo que estamos diciendo. Porque esto es muy importante, hermanos. Estamos viviendo el tiempo de descuento antes de irnos a la Canaán celestial. La segunda venida, hermanos, está cerca. Sí, Señor. Pero próxima, antes de la venida de Cristo, tiene que haber confusión, como nunca antes. ¿Y ustedes quiénes creen que van a vivir esta confusión? Nosotros, esta generación. Esto no da para mucho, lo vamos a ver en el segundo bloque. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Cómo las potencias se están moviendo? ¿De qué forma se están moviendo? Dice la Biblia que el Señor le daría la lluvia a vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía. En Israel, Dios instituyó 7 fiestas, partiendo por la primera, que es el Pesach. Y Pesach es la Pascua, que se celebraba el 14 de Nisan o Abid. El primer mes judío es el mes de Abid. Y el ciclo y la semana y los meses judíos, el año judío tenía 360 días, no 365 como tenemos hoy. Y dentro de ese marco se dieron las fiestas judías para guiar al pueblo, para que se preparase y esperase de muy buena forma la primera venida de Jesús. Entonces, junto con las fiestas judías, se intercaló el año agrícola. Es decir, Dios le dio instrucción a Moisés que tenía que hacer 2 cosechas, de la cebada y del trigo. Y esta cosecha, la lluvia temprana, que caía en Palestina, en la zona de Israel, se dice que era para que pudiese partir cuando se sembraba la primera siembra, para que esto pudiese preparar la tierra y que el fruto del fin de año pudiese dar
mejor resultado. Entonces se ilustra escatológicamente como la lluvia temprana, pero proféticamente Dios está diciendo que la lluvia temprana representa en la fiesta del Pentecostés la caída, la primera caída fuerte del Espíritu Santo. Mire, lo vamos a hacer de esta manera. En la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Entonces dice, los que había reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire la pregunta que le hacen los discípulos. Jesús viene, Jesús muere. Yo le pregunto a la iglesia, ¿esperaban los discípulos y el pueblo de Israel que Jesús muriese como murió? No. Israel no esperaba eso. Israel esperaba que el pueblo judío fuese restablecido, era esclavo de los romanos, y pudiese ser la potencia política de Medio Oriente y el mundo. Eso creía la iglesia. Eso esperaba la iglesia. ¿Y cómo fueron a distorsionar tanto el mensaje que Dios le entregó a Israel? Porque los líderes, los pastores, los sacerdotes, los predicadores esperaban escuchar puras cosas buenas de Israel, y cuando venía un profeta de parte del Señor y le decían, el Señor no dice esto, el Señor está diciendo que te arrepientas, que abandones los ídolos. Bendito Dios. El Señor quiere que abandones el mundo, que te consagres, porque el Señor está a las puertas. Pero ellos no creían en ese mensaje, ellos esperaban otra cosa, algo más fantasioso, como que hoy venga un evangelista y haga caer oro del cielo, que traiga unas cuantas personas en silla de ruedas y que no salgan caminando y corriendo. Eso era más importante para ellos. Pero no entregar la parte espiritual, no arrepentirse, no confesar faltas, no ver que hay un kilómetro de diferencia entre la pureza de Cristo y nosotros. No, porque ese mensaje no era popular. Entonces, cuando un profeta venía de parte de Dios, ¿qué hacían los judíos? Lo mataban. Y si usted me dice mentiroso, revise la historia y yo le voy a decir a usted que es un mentiroso. Y si hay un pastor que está diciendo lo contrario, está mintiendo. Porque la mayoría habla de prosperidad. Pero ¿cuántos le dicen la verdad? ¿Cuántos abren en este libro para decir aquí está? La historia sí lo muestra. Y finalmente dieron muerte a Jesús. Entonces los discípulos, después que muere, después que resucita, todavía no le habían creído. De tal manera que tuvo que una mujer que no pertenecía a la casta de Israel, María de Magdala, que se había convertido, a quien Jesús le había perdonado sus pecados, con quien Jesús se había encontrado, a quien Jesús le había perdonado sus faltas. Porque Jesús tiene esa capacidad, esa potestad de perdonar aun cuando nadie conozca tu pecado. Y Jesús la perdonó. ¿Y saben qué? Fue la primera persona que Jesús se le aparece cuando resucitó. No fueron los estudiosos, no fueron los teólogos, no fueron los discípulos. Una mujer se había arrepentido. Y a ella se le comunica y se le dice: el Señor ha resucitado. Amén. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Esta mujer está loca. ¿Cómo se le ocurre? A lo mejor sufrió tanto que está hablando necedades. Señor. Pero luego el Señor se le empieza a aparecer a los otros discípulos. Y en base a eso hacen la pregunta de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Yo no voy a restaurar a Israel. Yo vengo a restaurar la vida de las personas. Yo vengo a traer paz. Pero no la paz como el mundo la da. Yo vengo a traer una paz entre el hombre y Dios. Porque el hombre se había desviado del Señor. Yo ideé un plan para que el hombre vuelva a mí, pero el hombre tergiversó el plan. Es decir, le pasé el monopolio, le di luz. Y el hombre no hizo lo que yo le pedí. Y finalmente mataron al propio y gran profeta y maestro nuestro Señor Jesús, su pueblo. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Si no se olvidaron que dijo pastor, pero eso está predestinado. Yo tengo un artículo, de repente ahí escribo en las redes. Me dice el pastor, pero eso estaba profetizado que Judas entregara al Señor. Yo le dije, no. Estás equivocando la palabra del griego. ¿Jesús sabe si usted se salva o se pierde? Hago una pregunta esta noche en esta media vigilia. Sí, sí sabe. Pero Jesús quiere que usted se salve o que se pierda. La Biblia dice que el Señor quiere que todos nos salvemos y que procedamos al arrepentimiento. Por lo tanto, si Judas eligió traicionar a Jesús, fue porque él quiso. De entre los discípulos, al discípulo que mayor tiempo le dedicó Jesús fue Judas. De hecho, en la Santa Cena fue el primero que le lavó los pies. Jesús sabe si tú te salvas o te pierdes. Si yo me salvo o me pierdo. Él quiere que tú te salves. Está haciendo todo lo posible a través de los ángeles, a través del Espíritu Santo, para que nos salvemos. Pero los que elegimos, hermano, somos nosotros. ¿Saben? Teológicamente nosotros decimos, Dios es tan poderoso, pero con todo el poder que Dios tiene, no puede salvar al que no quiere salvarse. Es lo único que Dios no puede hacer. Dios no te puede traer por la fuerza. Porque ese es un acto que le delegó y le legó al ser humano. Por eso en el Edén puso el árbol de la vida. Pudo haberlo rodeado para que Adán no se acercase. Pero Dios le dejó libre albedrío y le dejó la potestad de escoger. Pero eso no es predestinación. Predestinación sería decir, tú mira, estás condenado y no te vas. No. Primero nosotros no tenemos ese conocimiento, no sabemos qué nos depara mañana. Segundo, Dios nace y muere por todo el mundo. La Biblia dice que Jesús murió por toda la humanidad. Entonces los judíos le dijeron, ¿vas a restaurar a Israel? Es decir, los judíos no tenían nada claro. Los discípulos tampoco. Y eso que habían estado 3 años y medio con Jesús. 3 años y medio duró el ministerio de Cristo. Y en 3 años y medio, con clase con el mejor teólogo, con el mejor maestro, los discípulos ni lo conocían bien y tenían la idea de que el Mesías iba a expulsar a los romanos y ellos se iban a quedar con todo el imperio que en ese tiempo era Roma. Eso creían los discípulos hasta la resurrección de Jesús. Porque aquí están hechos los apóstoles. Amén. Sí, Señor. O sea, ellos tenían un evangelio tergiversado. Y si hacemos un paralelo, ¿cómo estará nuestro evangelio hoy? ¿Qué pensamos nosotros cómo va a concluir la segunda venida? Nos vamos para el cielo, nos llegan los extraterrestres, habrá rapto, no hay rapto. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Porque nos han mentido mucho. Los presidentes mienten, los políticos mienten, los pastores muchos mienten. ¿Con qué autoridad digo esto? Porque al revisar la historia, los que le enseñaban a Israel les mintieron. Y se enriquecían los sacerdotes con el pueblo. Y sacrificaron a Jesús. ¿Qué les decía la verdad? Eso dice la historia. Amén. Amén, Señor. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, vas a recibir el Espíritu Santo para proclamar de que yo he muerto, he resucitado y vendré otra vez. Y aquí la Biblia señala que los que lo recibieron
eran 120 personas. ¿Y dónde estaban los otros? Y los que decían Osana, Osana cuando iba entrando a Jerusalén. ¿Y dónde estaban los que habían resucitado, los amigos? ¿Se fijan que a veces es fácil hacer religión y echar todo a un saco? Porque así nos han enseñado. Amén. Dios. ¿Saben? Cuando conocí al Señor, prometí en mí mismo buscarlo y saber qué era lo que Dios tenía deparado y preparado para poder enseñar. Y allí, al repasar la historia, al repasar las cosas del Señor, el Espíritu Santo comenzó a dar testimonio de que era necesario todo revisarlo y todo estudiarlo a través de las Escrituras. ¿Amén? Amén. La Biblia dice que nosotros no podemos hablar por nuestra cuenta. Tiene que ser todo revisado a través de la Biblia. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Amén. Amén. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Nos apoyarían muchísimo si le dieran like, se suscribieran y compartieran este video a otras personas. Sobre todo esperamos que puedan dejar sus comentarios de la predicación, de lo que sea, en la caja de comentarios. Esperamos que les pueda gustar también la segunda parte que subiremos próximamente a este canal. Un saludo grande y un abrazo.